Hermanos, la palabra de Dios en la práctica último domingo durante el año, es el 33º, tiene 34 domingos el tiempo durante el año, pero el último corresponde siempre la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Como corresponde siempre al fin del año litúrgico y al principio del año litúrgico con el Adviento, en los primeros días, pensamos en el fin de los tiempos. Cuando Jesús venga al final de los tiempos, con gloria, en la parusía, y después, de alguna manera, analógicamente, en todos los fines posibles, los fines de determinadas eras, de determinados tiempos, en la historia de la humanidad, y por supuesto, como no también, el fin de nuestra propia vida, porque todos tenemos la certeza, aunque a veces no nos guste pensar en ello, de que tenemos que morir. Por supuesto que tenemos fe, todavía la gente, aun cuando no viene tanto a misa como uno esperaría por ser un mandamiento de la ley de Dios de tanto tiempo, sin embargo conserva dentro de la tradición popular rezar por los difuntos en algún aniversario, y eso lo hacemos porque sabemos que Dios nos promete la vida, esa vida que en el Nuevo Testamento tiene una palabrita propia, Zoé, que ahora es un nombre también. Muchos bautismos se llaman las nenitas Zoé, quiere decir vida que dura, esa vida que promete el amor de Dios y que se hace para siempre, contraria a la vida biológica que tiene una fecha de caducidad. En hebreo también está esta palabra que en el Evangelio de hoy está pronunciada en el texto original hebreo, que es alé. Alé es el principio vital, y nosotros no tenemos que temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alé, el principio vital que el Señor nos regala como creación suya y como hijos suyos que somos cada uno de nosotros. Y entonces, llegando al año litúrgico, hay que hacer este ejercicio de pensar en el fin, y en ese fin intermedio del cual hablábamos, que todavía no es la parusía, pero tal vez es un cambio de sociedad, de régimen, de forma en el transcurso de la humanidad, tenemos un hecho histórico que nos relata Jesús sobre el templo de Jerusalén, que así comienza el relato de hoy. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, y Jesús dice: de todo esto que a ustedes los admira, no va a quedar nada. En el año 70, el general Tito invade Jerusalén y literalmente cumple esta profecía que hasta el día de hoy está así: del templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Ustedes saben que los judíos van a rezar al Muro de los Lamentos en Jerusalén. El Muro de los Lamentos era una de las medianeras que protegía el perímetro del templo, y es lo único que quedó, por eso los judíos se lamentan en ese lugar. Pero técnicamente del templo, como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Y a partir de ahí Jesús traslada toda la enseñanza al fin de los tiempos y a la venida del Mesías. Pero tampoco, y siempre que Jesús habla de esto, no quiere transmitir miedo, no es el propósito transmitir el miedo. Por eso siempre, 2 o 3 veces en cada uno de estos discursos, escuchamos la palabra no teman, no tengan miedo. Porque Dios no quiere mostrarnos un cuco. Lo primero que Dios quiere mostrarnos es la realidad. Aunque Jesús no lo hubiera dicho, ya nos vamos dando cuenta. Cuanto más grandes somos, creo que más nos damos cuenta, si tratamos de tener una mirada realista, que todo termina, que todo se acaba, que somos frágiles. Eso, si tenemos la esperanza cristiana, sabemos que tenemos que ir sembrando, porque Dios nos promete esa vida, ese amor, esa comunión con Él que no se termina, y por lo tanto hasta el último minuto podemos tener una vida con frutos en la tierra, pero sabiendo que es una vida precaria, que es una vida frágil, pero tenemos esa certeza, y por eso cada uno, en la medida que puede, inclusive una persona que tiene un poco de conciencia y que está en su cama, puede ayudar para rezar por la salvación del mundo,
ofreciendo sus limitaciones, sus dolores, pero para eso tenemos que tener fe y tenemos que tomarnos la vida en serio, así como es frágil. Entonces, ¿por qué Jesús nos dice estas cosas? Primero, porque es la realidad y Jesús no nos miente, no nos dice una cosa y después es otra. Y por otro lado, también para que estemos prevenidos, para que estemos prevenidos y en el caso de determinados problemas sociales, inclusive desde cataclismos, porque habla de terremotos, habla de alguna manera catástrofes naturales, todas esas cosas nos tienen que servir también como pedagogía. Ustedes recuerdan que cada tanto como un sistema y como un ejemplo del horror se recuerda el nazismo, ¿no? A Hitler. Hitler comenzó con una revuelta democrática. El primer gobierno de Hitler lo eligieron democráticamente y hubo gente que le desconfió desde el primer momento. Nadie tiene la bola de cristal, nadie podía saber, pero había intelectuales, había gente inclusive de partes de Europa, mismo parte de los obispos de la Iglesia, al principio, con el primer Hitler, un poco estaban como a la expectativa y podríamos decir que le dieron un voto de confianza. Un gran filósofo, Bonhoeffer, no lo hizo, siempre sospechó, y después también hubo un rabino conocido en ese momento que se llamaba Abraham Joshua Heschel, y este rabino, hablando a un grupo de protestantes, de cuáqueros, en 1938, reconstruye un poco sus palabras, hablaba ya de las guerras, de las primeras guerras que había habido en el principio del siglo pasado, y decía que tenemos que estar atentos porque la humanidad está haciendo un montón de cosas difíciles de entender, se está cerrando a la solidaridad, de alguna manera está mostrando un rostro monstruoso que a nosotros como humanos, decía el rabino en ese momento, nos tiene que preocupar. ¿Y por qué se nos muestra esto? ¿Por qué se nos muestra el dolor, la aflicción? También desde el punto de la Biblia. Y acá viene una parte de la respuesta de este rabino. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué Jesús nos dice que va a haber muchos problemas, inclusive traiciones familiares, que el hermano va a entregar al hermano, ocasión también de dar testimonio de Cristo, pero sin embargo un hecho doloroso en nuestra vida? Y entonces este rabino en esa respuesta en el año 1938 decía que nosotros no trabajamos tanto por la justicia y por el bien, no nos jugamos por la justicia y por el bien, y ahora tenemos que luchar contra la injusticia y el mal. Dice él, no sacrificamos en el altar de la paz y ahora tenemos que sacrificar en el altar de la guerra. Dice que la historia de la humanidad es como un cúmulo de buenas intenciones y de errores, pero también esa historia de la humanidad es la montaña donde Dios se encuentra con el hombre. Y termina diciendo, si se te muestra el mal, es para que sepas que ese mal también está dentro tuyo. Y si uno no vigila, ese mal puede salir. Porque estas cosas que uno ve, guerras, luz, pensemos aleatoriamente, me viene ahora a la cabeza, México, no sé si ustedes está tanto, leen, yo porque me meto un diario, que no le voy a hacer propaganda, y como tiene una parte en México, según cómo aprieto en el internet me aparece primero lo de México. Pero es horroroso, cantidades de gente que le sacan la cabeza, que las cuelgan. ¿De dónde sale todo ese horror humano? Del corazón humano. Bendito sea Dios que no sale de nosotros. Entonces, tenemos que estar prevenidos. Y Jesús también, uno de los motivos, cuando no calla el mal que hay en el mundo, nos dice, estén prevenidos, porque tenemos que estar vigilantes. Y por eso la liturgia cada año nos pone estos textos para que estemos vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora y siempre tenemos que tratar de estar con las cuentas claras en relación a Dios y en relación al prójimo. Cuando alguien, hermanos, ve en su corazón que hay un poquito de rabia, un poquito de envidia, un poquito de resentimiento,
un poquito de cerrazón hacia el otro, hay que vigilar, porque aunque nadie se dé cuenta, el mundo va para atrás. Y por el contrario, cuando nosotros luchamos contra el odio, contra la envidia, contra aquellas cositas que en nuestro corazón no nos dejan ser mejores y hacemos el esfuerzo de dar un paso adelante, aunque no salgan los diarios, el mundo mejora. Y por eso le tenemos que hacer caso a Jesús, que nos dice en este tiempo que tenemos que interpretar las cosas malas con el bien de Dios. No teman, porque se acerca en definitiva la liberación. Cuando uno descubre a Dios en su corazón, a través de la misericordia, de la paciencia, puede ponerle un límite y un freno al mal. Que la Santísima Virgen nos acompañe en este domingo, que mañana, si tenemos descanso, lo aprovechemos lo mejor posible, también recordando que encontrándonos con nosotros mismos, viendo aquellas cosas que podemos arreglar, pacificándonos interiormente, también podemos sembrar esa paz que necesita tanto nuestra familia, la sociedad, el mundo que vivimos. Recemos por todas nuestras intenciones y pidamos al Señor la gracia de que siempre en nuestro interior cultivemos el bien, la justicia y la paz. Que así sea. Creo en Dios,